Los demonios son reales. Históricamente hay representaciones de ellos en más de una cultura. Y eso que esas culturas han estado separadas por miles de kilómetros. Inclusive en la Biblia se habla de que Jesús exorcizó demonios. ¿Qué son realmente? ¿Por qué poseen nuestros cuerpos? ¿Actualmente cohabitan con nosotros? Vamos a conocer estos misterios el día de hoy. Para esto, nuevamente nos acompaña Antonio Sánchez, el psíquico que nos acompañó la semana pasada en el programa de los fantasmas. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Alessandro? Un gusto nuevamente compartir contigo en tu programa Lo Desconocido y poder absolver las consultas que tanto tú como los que se unan a este programa puedan tener respecto a este tema tan interesante. Yo tengo una duda, exactamente, ¿qué son los demonios? ¿Qué es un demonio? Bueno, como tú mismo has dicho, existe el término demonio viene ya desde muchas culturas, lo conocen desde distintas culturas a lo largo de la historia. Sin embargo, el término viene del griego, daimonios, que es un término referido a la criatura del aire. Más que nada se refería a los seres espirituales que guiaban a la humanidad, ¿no? Generalmente eran espíritus guías que según Sócrates o Platón servían a la humanidad en lo que eran ciencias, artes y cultos. Entonces, ¿no? Esto se aleja un poco de la creencia judio-cristiana del diablo, de Satanás, que tenemos actualmente. No, tampoco, porque en la literatura judía el demonio en sí no existe. ¿Okay? Los demonios en sí son seres angelicales que sirven para un propósito en los designios de Dios. Y podemos ver, por ejemplo, el libro de Job, Satanás mismo se presenta en la corte celestial y habla con Dios directamente, ¿no? Entonces, como si fueran pues amigos entrañables o conocidos desde mucho tiempo. Entonces, claro, se supone que Dios creó al diablo, hay ya una conexión, hay una familiaridad. Claro, o sea, además no es que sean los demonios intrínsecamente malos en un inicio. Por ejemplo, vemos la historia de Abraham y los 3 ángeles, ¿no? Que los ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Acaso eran ángeles malos o eran demonios? No, simplemente iban a cumplir los designios de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, si los podemos ver como algo negativo, le podríamos llamar demonios. O, por ejemplo, Azrael,
en la cultura judía es es el ángel de la muerte. Pero si nosotros como cristianos le tenemos una más, estamos más propensos a ligar la muerte con algo negativo. Entonces podríamos decir que Azrael sería un demonio más que un ángel. Propiamente. Entonces, esta visión que tenemos en cierta forma o en cierta parte viene más ligada por nuestra cultura, por nuestro contexto social en el cual siempre vivimos a lo negativo. No, tampoco. Lo que pasa es que efectivamente, si bien es cierto, existe la figura del bien, también existe la figura del mal. ¿Ok? Entonces, para toda luz existe un lado oscuro, ¿no? Para todo yin existe un yang. Entonces, en la cultura judía, si bien es cierto, Dios o Yahvé, Jehová, Adonai o lo que se llame, tenía un lado, era todo bondad, todo positivismo, lo negativo estaba reflejado en los dioses paganos, lo que los pueblos cananeos, ebonitas, egipcios o los dioses que estaban a su alrededor. Esos se podrían llamar, por ejemplo, como Baal, por ejemplo, eran demonios, ¿no? Entonces a esos dioses no podías adorar. Entonces, dime. ¿Y cómo son los demonios? ¿De qué forma son? ¿Son humanoides? ¿Con cuernos, patas de cabra, vuelan? Buena pregunta. Hay tantas imágenes de demonios. Hay demonios alados, demonios con cuernos, con cachos, con patas de cabra, cabeza de cabra. Sí, te entiendo. Y es generalmente una pregunta que muchas personas hacen y siempre es difícil un tanto que la gente entienda. Primeramente hay que entender que los demonios son seres angelicales, son ángeles, ¿ok? Que la única diferencia con los ángeles que cumplen la voluntad de Dios es que no la cumplen, ¿ok? Además, San Pablo mismo dice, ¿no? Que el mismo diablo se viste de ángel de luz, ¿no? Su nombre original era Lucifer, luz de la mañana. Entonces, obviamente son seres luminosos, capaces de vivir tanto en la luz como en la oscuridad. Son seres, si podemos antropomorfizarlos, es decir, darles características humanas de una belleza incomparable. Sin embargo, por sus características espirituales en sí, no tienen una forma, no carecen de género, o sea, no son ni hombres ni mujeres, ¿ya? Pero tienen una característica muy peculiar, son guiados por emociones, a diferencia de los ángeles. Los demonios son guiados por emociones muy fuertes, algo que tal vez los ángeles no poseen, porque son guiados por obediencia directa. A rajatabla tienen que hacer lo que se dice, no pueden cambiar no tienen esa voluntad para cambiar las cosas, tienen que obedecer sí o sí. Los ángeles sí tienen la voluntad para cambiar, pueden hacerlo, porque son seres libres. El tema es que cuando deciden hacerlo, ya no pueden dar vuelta atrás. Eso fue un tema de controversia al principio de la creación de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica, donde se decía si es que los demonios podían arrepentirse o no de la falta que habían cometido, ¿no? Durante siglos se discutió ese tema. Y al final claro, se supone que Dios perdona a todo el que está arrepentido. Entonces debería poder un demonio completamente arrepentido regresar bajo las alas de Dios. Correcto, pero eso ocurre cuando tú tienes un libre albedrío, cuando tú tienes la facultad de discernir entre si está bien o está mal, si es que tú no sabes hacia dónde va tu destino. Pero si tú ya sabes cuál es el final, lo que te depara, el final de tu vida, entre comillas, entonces ya no tienes hacia dónde más. O escoges el bien supremo o no lo escoges. En el caso de los ángeles, el bien supremo es un Dios, ¿no? Ya hay más. ¿A qué más puedes aspirar? O lo aceptas o lo rechazas, ¿no? Lamentablemente es un absolutismo completo. O es un sí o es un no, o es blanco o es negro. Dime,
los demonios, por lo general, siguen a una persona, habitan un lugar, se quedan en ese lugar, poseen un lugar. Generalmente la tradición de la iglesia o de algunas religiones a lo largo de la historia han determinado que las personas piadosas son muy susceptibles de ser acechadas por el demonio, ¿ok? Porque de todas formas el demonio va a querer que esa persona se aleje de él, o sea, se aleje de Lo va Dios. a tentar. Lo va a tentar, correcto, ¿no? Pero eh, existen casos muy peculiares o muy específicos en que en que personas que no son piadosas, ¿no? Entre comillas, sufren posesión o son atormentadas por el demonio. No sé si has visto alguna vez la película Estigmata. ¿Perdón? Estigmas. Eh, Estigmas, Claro, bueno, Estigmas, claro. donde la chica que La no era chica que recibe un rosario. exacto, ¿no? Claro, sí, El, claro. el tema es que la chica no practicaba ningún tipo de religión y obviamente no era ni creyente, sin embargo fue poseída. Entonces, Pero, el tema es que ahí, por ejemplo, el tema fue el objeto, ¿no? Los demonios generalmente pueden, lo que hacen es, ¿cómo se llama? Obsesionarse con un objeto, ¿no? Entonces, anclarse con un objeto y llevar su energía con él. Entonces, donde vaya ese objeto, va el demonio. por ejemplo, lo del caso de la familia Warren que almacenan muñecos poseídos, muñecas, y ahí está el caso de la película El Conjuro, ¿no? De la muñeca Correcto. que tiene un demonio dentro. Anabel, claro. Anabel, ¿no sería ese caso? Exacto. O sea, generalmente la infestación, como se llama correctamente, la infestación demoníaca ocurre porque el demonio habita en un determinado objeto o hogar, objeto, casa, ambiente, ¿no? Entonces, puede ser, como se dice, un muñeco, ¿no? Este, una casa embrujada, ¿no? Puede ser un objeto incluso bendecido, entre comillas, ¿no? Porque no necesariamente puede ser un objeto bendecido por la iglesia, puede ser un objeto bendecido por otra religión y que pues, se considere sagrado y que efectivamente el demonio haya entrado, ¿no? Entonces, la infestación puede ocurrir de diversas maneras y el demonio conoce muchas veces hacia dónde puede ir ese objeto por el comportamiento de las personas y sabe hacia quién quiere ir, ¿no? Entonces, Yo, como ya sabe a dónde ir, entonces infesta el objeto y hasta que no consigue su objetivo, el, el, el objeto infestado va a continuar su camino. mira, yo tengo una pregunta. Justo en ese tema digamos, las posiciones de objetos y todo, los demonios supuestamente no tienen un sexo definido, ¿no? ¿Correcto? Yo he leído el libro de Enoch, que es por así decirlo, la Biblia de los vampiros, en la cual Lilith, la primera demonio, o lo quien había sido la primera esposa de Adán, ¿no? No me queda claro si se convierte en un demonio o ya era un demonio, pero ella tiene relaciones con Caín y tienen hijos. Su descendencia vendrían a ser los que nosotros llamamos vampiros. Pero muy alejado del tema de los vampiros, aquí va la pregunta en conciso. ¿Un demonio puede tener hijos de un humano? O un humano, perdón, hijos de un demonio en este caso. La pregunta es muy compleja en sí, ¿ya? Ahí has tocado dos puntos muy amplios, ¿correcto? Porque el tema de Lilith es un tema de desobediencia directa al primer hombre que da origen a los vampiros por seducción directa por seducción directa a Caín para asesinar a su hermano Abel y lo que obviamente convierte pues a Caín en por por decirlo de una forma, en un vampiro eterno, ¿no? Y a Lilith en la primera vampiresa.
pero no necesariamente en un demonio, ¿ya? Pero sí, aunque esto suena un poco gracioso, en la reina del infierno, entre comillas, porque no existe ese No, término, no, ¿no? es como decir Sarah también, ¿no? La esposa de Drácula. No, la esposa del demonio, pero no existe ese Claro, término, ¿no? O sea, realmente sería la primera mujer desobediente. O sea, frente a Eva, la primera mujer obediente, está Lilith, la primera mujer desobediente, ¿no? Entre comillas, porque ambas desobedieron a su claro. manera, ¿no? Pero eso es el tema de cómo es que las dos mujeres destruyeron la creación. Son dos formas muy distintas y crearon dos naciones, la nación de la luz y la nación Oscuridad. humana, y la nación de la oscuridad, que fue la vampires, la de los vampiros. Efectivamente, es una historia muy larga y definitivamente complicada de narrar, Claro. ¿no? Pero el tema de si efectivamente los demonios pueden tener relaciones con los humanos. A ver, como te dije al principio, los demonios se guían por sus emociones. Es algo que los ángeles no pueden, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la única criatura que se guía por sus emociones? El ser humano. Entonces, hay una frase en la Biblia, hay una parte en la Biblia donde dice que los ángeles vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres, y se enamoraron de ellas. Y bajaron del cielo y copularon. Y tuvieron Ahí dicen los hijos. gigantes. Y de ahí nacen los Nefilim, ¿no? Los gigantes, los famosos gigantes. ¿Cómo es posible que los hijos del cielo, los ángeles, hayan bajado y hayan tenido relaciones con las mujeres, ¿no? Si son seres espirituales. La única explicación, obviamente, es que poseyeron cuerpos humanos y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Esa es una respuesta mucho más clara, mucho más razonable y mucho más coherente. Correcto. El tema es que al momento de violentar la voluntad humana, estos ángeles fueron castigados directamente por Dios y Dios obviamente destruyó el cuerpo que fue violentado por sus ángeles, y los ángeles desterrados del cielo, ¿no? Entonces esa es la explicación, que se puede tomar. Ahora, no quiero decir, hay una persona que seguramente va a decir, oye, pero ¿y qué me hablas de los íncubos y los súcubos? Ese ya es ese es un poquito, ya es un tema más complicado, ¿correcto? Porque a lo largo también de la historia, los demonios muchas veces se han manifestado de tal forma que llegan a la excitación del ser humano, ¿no? Si bien es cierto, el demonio no puede leer los pensamientos o la mente del hombre, puede muchas veces conocer las partes sensibles físicas del ser humano, ¿ok? Y hasta que no posea el cuerpo, no puede tampoco conocer sus pensamientos, ni siquiera en ese punto. Ojo, o sea, conoce su historia, pero no conoce sus pensamientos, no sabe lo que está pensando, ¿ok? Entonces, los íncubos y súcubos, dependiendo de qué es lo que quieran hacer, ¿no? Si es hombre o mujer, va a hacer que tú sientas, o sea, el demonio va a hacer que tú sientas placer en la parte donde en tus partes sexuales, ¿no? Entonces, claro. Entonces obviamente, no es que tengas un sexo con un demonio femenino o un demonio masculino, no es así. Lo que pasa es que el demonio te está excitando los músculos específicos que hacen que tú sientas placer, y obviamente tu cerebro dice, si tú eres heterosexual, obviamente vas a decir, me está excitando una mujer, ¿no? Pero si tú eres mujer, me está excitando un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los gays? Entonces complicado, ¿no? Entonces es cuestión de evaluarlo. Pero, o sea, realmente la explicación más lógica y más plausible es entender que el demonio entiende y manipula
el cuerpo humano de tal forma que puede hacerte sentir ciertas cosas, así como las marcas que comentamos en el programa pasado, ¿no? Esas son influencias, ¿no? Exacto. Es una manera de influenciarnos. Correcto, entonces como hay raspones, ¿no? Los arañazos, los golpes, ¿no? O la movida de objetos que pudiera haber, el demonio también puede mover músculos, porque al final de cuentas son corrientes eléctricas. Sí, justo aprovechando que has hecho un comentario del programa anterior, ¿no? Y en vista que también hay público que recién se conecta el día de hoy, ¿me podrías refrescar nuevamente cuáles son en este caso señales claras de que hay un demonio acechándome, atormentándome, siguiéndome? Para que quede claro para el público. A diferencia de los fantasmas, como habíamos visto la semana pasada, los fantasmas son solamente seres espirituales, son espíritus o energías residuales que no afectan necesariamente al ser humano, no nos afectan, y a la que realmente no debemos tener miedo, sino poder ayudarlos tal vez con alguna oración, algún rezo. En cambio, el demonio en sí es un ser que tiene la facultad o la capacidad para poder mover objetos. ¿Ok? Generalmente decimos, oye, estamos hablando de un poltergeist cuando se mueven objetos violentamente. Analizamos la vez pasada de que puede ser porque hay un problema psíquico de estrés, ansiedad, depresión de un adolescente, una madre en problemas, una familiar. Claro, pero si bien es cierto, puede deberse específicamente a ese tema, como también puede relacionarse a un tema de que efectivamente sea un demonio, ¿no? Los demonios tratan generalmente de asustar a la persona, ¿no? Lo que llaman debilitar la capacidad mental, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que primero van a hacer? Lo primero que van a hacer es sembrar miedo, comenzar a sembrar pequeñas pautas o pequeños puntos que van a querer a la persona asustar, ¿no? Entonces, sombras, ruidos, movimientos de objetos, ¿no? Entonces, esas cosas puntuales que podrían aparecer como cosas simples, pero que son repetitivos, van a cansar a la persona. De pronto, golpes, empujones, arañazos, ¿no? Los arañazos generalmente tienen que ser de 3, ¿no? Entonces, claro, como el caso que me sucedió a mí. Exacto, ¿no? Porque es la forma ellos de demostrar su rechazo a la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, siempre por lo general, con lo contrario a lo que dice la gente o lo que dicen muchos, que a la medianoche, a la 1 de la madrugada, la hora del demonio es a las 3 de la mañana. También puede ser el motivo de la Trinidad. Exacto. Más específicamente entre las 3:30 y 3:33. ¿Ya? Entonces, pero no necesariamente específico, pero sí generalmente entre las 3 de la mañana y 3:33, ¿no? Y a todo esto, ¿qué es una posesión demoníaca? La posesión demoníaca es la parte más ya, la manifestación más expresa del poder del demonio sobre el ser humano. ¿Ok? Es cuando ya el demonio no solamente ha logrado su objetivo de asustar a la persona, sino que también lo ha sugestionado de tal forma que ha permitido que la persona misma diga, oye, ya, entra. ¿Ok? O a veces, ¿no? En algunos casos ni siquiera dicen, ya, sí, ya te lo acepto. No quiero que entres, pero ¿qué me queda? ¿Ok? Entonces, hay diversos casos, ¿no? O sea, hay uno en que ya no puedo más, ya no jalo, daría lo que sea para que se acabe todo. Esa es puerta abierta para que entre el demonio. ¿Ok? Otros dicen, no, ya no jalo, no quiero más esto,
voy a hacer todo lo posible para recuperarlo. Puerta abierta para el demonio. Porque no dice, no recurro a Dios. No, ya. ¿No? Entonces, puede haber diferentes causas para que el demonio entre. Pero ya Dime, es la... yo quiero que analicemos un video. Yo he pedido a producción que me consiga un video. El video es de Andres Mitchell, que es un caso de posesión muy conocido. Han habido muchos videos, muchas fotos, hay grabaciones, hay audios, ¿no? Me gustaría, por favor, que producción me ponga el video para que lo podamos analizar, lo puedan ver. A ver si me ayudan por ahí. Ahí está. Welches noch? Das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Aller Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb wird ohne dich! Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen. Scheiß euch, was die dumm schreien. Nein! Sie Drecksau, sie verflucht! Das ist unhörbar und grausam ist. Grausam! Sie Drecksau, sie verflucht! Der das ganze Deutschland. Esto, como hemos visto, ya en este caso, la chica, digamos, fue poseída desde muy joven. Según cuentan su historia, desde los 16 años ya tenía ciertos cuadros en los cuales ella veía, tenía visiones, ¿no? A raíz de esto, la chica fue medicada, fue vista por médicos, determinaron que tenía un tipo de epilepsia, pero fue medicada, ¿no? Pero con el tiempo como que la situación se tranquilizó un poco, pero luego volvió a recaer, a tener esas visiones, ¿no? Su cuerpo se debilitó, tenía estas marcas que aparecen en todo su cuerpo, bajó de peso, ¿no? Y justo en el video, no sé si se puede volver a poner justo la parte en la cual ella empieza a gritar, ¿no? La forma en la cual ella se expresa, no es un idioma claro, ¿no? A ella se le realiza un exorcismo ya después de muchísimos años de que ella había sido medicada, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué gana realmente el demonio con eso, ¿no? Yo sé por lo que me comentaste ¿no? interno, que el demonio los demonios no saben de tiempo, ¿no? Ellos te pueden esperar hasta que estés viejito y te van a seguir y van a estar ahí. Pero realmente, ¿qué es lo que los motiva? ¿Por qué motivo siguen a una persona? ¿Por qué buscan alimentarse de nosotros? ¿Por qué nos poseen de esta manera? ¿Qué ganan ellos? El fin ulterior de los demonios no lo conocemos. El fin supremo sí, alejar al ser humano de la presencia de Dios. Es definitivo. ¿Ok? Pero ¿cuál es su agenda detrás de todo esto? No hay una respuesta clara. No hay una respuesta clara. ¿No? ¿Por qué atormentan de esa forma a las personas? Tampoco. Sin embargo, la iglesia, o las religiones siempre han tratado de mantener fuera del ojo crítico o fuera de las luces estos tipos de exorcismos, ¿ya?
porque saben pues que el demonio quiere que que esto salga a la luz. La gente ¿no? sepa de ellos. Exacto. ¿Para qué? Porque el morbo generalmente hace que las personas se alejen más que acercarse. ¿Ok? Entonces, no, el efecto es lo contrario a lo que se quiere. Y la iglesia lo sabe. ¿No? Entonces, y es tan parecido como sale en las películas de que el demonio, no sé, puede saber lo que piensa la otra persona, averiguar datos de la vida de otro. yo, bueno, he tenido la oportunidad de participar en un exorcismo en algún momento. No es tan fuerte como el que de Annalise Mitchell, como lo has visto, pero sí se puede ver que la persona reacciona ante ciertos sacramentales, y que, ¿cómo te puedo decir? Sabe cosas, ¿no? O sea, cosas que están ocultas, ¿no? Entonces, te habla en otro idioma que no conoce la persona y nada, y te tienen que sujetar, o sea, te tenían que sujetar porque si no, o sea, podía parecerte un chico de 19 años, pero tenía la fuerza como que fuera Sansón y había que amarrarlo, o sea, porque no era forma, o sea, y era un flaquito, pues, o sea, Sí. es Dime, ¿tú sorprendente. has sido parte de un exorcismo? ¿Dentro de qué contexto? Era un chico ¿Tú que has sido invitado? estaba sufriendo vejación, estaba en la parte de la vejación, ¿no? O sea, ya estaba siendo atormentado de tal forma que ya estaba a punto o sea, en la parte en que ya estaba aceptando siendo del demonio. Entonces, obviamente, yo estaba alejándome de este tema de las artes oscuras en su momento, por decirlo de una forma, y estuve metido en la iglesia y me dijeron, oye, ¿quieres participar? Ayudarnos con las oraciones. Yo dije, sí, claro, ¿no? ¿Por qué no? Pero no pensé nunca en que vería algo como eso, ¿no? Tan fuerte, sí. No es tan fuerte, o sea, no me tocó algo fuerte, pero sí algo que definitivamente me dejó sorprendido, ¿no? Porque se quedó agarrado en un momento o sea, lo que a mí me sorprendió más fue que se quedó agarrado de las mangas, ¿cómo se llama eso? Del reposabrazos, del reposabrazos de la silla, Ya. que las dejó marcadas con sus dedos, ¿no? Entonces, Dime, o sea, ¿lo hundió o lo arañó o lo raspó? no, lo hundió con sus dedos. Entonces, y después fue como si nada. O sea, después obviamente era como si no hubiera pasado nada. No recuerdas. El chico estaba fresco como una lechuga. O sea, el exorcismo no es que es una media horita, una horita y ya se acabó. Es un procedimiento. Son sesiones. Son varias sesiones, ¿no? Y después hubo que ir a misa y hacer agradecimiento y no sé qué tanta vaina, no me acuerdo. Pero ¿por qué un sacerdote es el único que puede hacer un exorcismo? Porque de acuerdo al orden establecido son las únicas personas que están capacitadas para discernir, ¿no? Dentro de lo que es el estatuto ordinario. Si es que es un demonio o de repente es un problema mental. Exacto, ¿no? Ya, y digamos, digamos que yo sí llego a discernir que, por ejemplo, mi primo está poseído. Yo sé de escuchar en diferentes idiomas, le he visto levitar, me ha comentado cosas secretas de mí. Si yo tuviese el ritual romano de exorcismos, ¿yo podría exorcizarlo? ¿Funcionaría igual? No funcionaría igual. ¿Por qué? Existe lo que se llama autoridad. ¿Ok? Es decir, tú, por ejemplo, tú estás en la calle manejando tu carro y ves que hay mucho tráfico, ¿no? Y estás atorado en el tráfico. O sea, ¿tú te puedes bajar de tu carro y arreglar el tráfico? O sea, como persona podrías hacerlo. Si acuerdas con los conductores y todo, claro, ¿no? Pero no tienes la autoridad. O sea, si fueras policía de tránsito, sí lo harías. Ahí sí.
¿no? ¿Me Pues, entiendes? O sea, en ahí ese sí, punto ya más o menos me queda más claro. correcto. Sí. Entonces, bajo esa figura hay que hacerlo. Además, los demonios te pueden decir, ya, este quiere jugar, es que tiene autoridad, ya, le hacemos caso. Pero como también dicen las escrituras, sale uno y regresan Entra 7. otro. No regresan, no regresa otro, regresan 7. Peor todavía, ¿no? Entonces, eso es lo peor, ¿no? Entonces, por eso es que si tú sabes de una persona que ha sido poseída, que está siendo poseída, que ya tiene todos los síntomas, que tú lo has visto, llama a un sacerdote, ¿no? Entonces, para que efectivamente él pueda hacer todos los cargos o pueda hacer todos los estudios. Actualmente la iglesia tiene la capacidad para, ya ha establecido diferentes sitios de exorcistas a nivel mundial para que puedan realizar este ritual de manera más común, ¿no? Como se dice, no sé si has visto a la loca Coving. No sé No. una señora que es evangélica, que salió por la calle diciendo que el demonio se ha Ya, apoderado del sí. Perú, que Tiene no hasta sé qué. su remix del COVID, sí lo he visto. Sí, la Coving, no COVID, ¿no? La COVID, Coving, pone, sí, COVID. la Coving, ¿no? Aunque suene un poco gracioso, ¿no? Y que nos riamos, tiene razón, o sea, tiene un poco de razón. ¿Por qué? Porque el demonio, esa es la metodología del demonio. Sembrar miedo para que las personas hagan lo contrario a lo que Dios quiere. Se supone que Dios es orden, lo contrario es el desorden. El ¿no? caos. El caos, ¿no? Entonces, tú quieres tranquilidad, ¿no? Entonces, lo que va a generar es más desorden, más preocupación, ¿no? Te trae la enfermedad para que tú sientas preocupación, pero Dios no te produce enfermedad, o sea, pero si el diablo no te crea enfermedad, el único que crea enfermedad es o sea, el único que crea es Dios, sí, efectivamente, las enfermedades la enfermedad es creada por Dios, ¿no? Pero pues se la da al diablo porque el diablo es el príncipe de este mundo, pues como dice, Encargado de hacerlo. ¿no? Entonces ya pues estamos en sus manos. Dime, ¿yo puedo invocar a un demonio y tenerlo como compañero? Pedirle cosas, favores. La teoría neoplatónica de los primeros padres de la iglesia decía que nosotros teníamos un ángel y un demonio al costado, ¿no? Claro, sales en los dibujitos siempre en el hombro derecho, hombro izquierdo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y todavía se mantiene a lo largo, o sea, en nuestra cultura popular, ¿no? Pero invocar un demonio sí puedes, ¿no? Que te hagan caso es otra cosa, ¿ok? Pero sí, o sea, puedes invocarlo. Incluso algunos padres de la iglesia, antes San Agustín, decían que teníamos hasta 7 demonios cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros. Creo que es un poquito exagerado, ¿no? Tomando en cuenta la cantidad de personas que somos. Pero bueno, no sabemos cuánto es la población espiritual, ¿no? Yo, mira, también tengo otro video en el cual se ve donde está el audio de un joven en México, un joven mexicano en realidad, que llama a una estación de radio para contar su caso, ¿no? Él según él, había hecho contacto, había invocado un demonio y los demonios vivían alrededor de él. Obviamente le habían pedido el favor de que él mate a alguien para que pueda hacer los favores. Según el chico cuenta que mató a su abuela, ya, a cambio de los favores de los demonios, pero lo atormentaban. No me queda claro si es cierto de verdad que haya matado a su abuela, de que sí haya tenido, digamos, favores de los demonios, pero lo que sí cuentan al final es de que a quien le hizo la entrevista fallece. Después de unos meses fallece. El chico tuvo 2 sesiones. En una segunda sesión, por radio, traen a un cura y el cura lo trata de exorcizar. Entonces, al exorcizarlo el cura, dice que el mismo día, en la noche, el cura
una vez que termina el exorcismo, fallece. Tuvo un accidente automovilístico. No sé qué, obviamente dentro de toda la historia siempre se tejen más historias pequeñas, siempre hay cosas que no están claras, ¿no? Por favor, el switcher, por favor, a ver si me pueden ayudar para mandar el video, si lo tienen ya listo. Es un video no muy largo, ¿ya? Y es interesante, es el caso de Josué. A ver si lo pueden poner para que lo escuchen. Desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio, pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. No, se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita, eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espera. Oh, por Dios, so much feels. Ya me estoy, me tranquilicé. Tengo en mi poder, y yo sé que eso es muy malo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir. Pero yo me puedo controlar, no me va a pasar nada. Por supuesto que se puede controlar usted. Sí. ¿Qué pasó? Me molesta. I'm sorry. Perdón. De fondo cuando él habla y él se va quejando. Obviamente no ponemos todo el audio porque dura más de media hora, sí, pero dentro de lo que él comenta y él cuenta, había un demonio con forma femenina, de lengua larga, ¿no? que lo acompañaba y lo seguía, y él tenía que recitar algunos cánticos u oraciones para que los demonios lo dejen tranquilo, ¿no? Pero siempre, según él, estaba acechado y solamente él podía verlos, y los veía como si fuésemos tú y yo hablando por la llamada directamente. No era algo que según él le leían al oído, simplemente los veía sentados al frente de él, se le acercaban, lo atormentaban con cosas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O podría ser esto? Sí, o sea, generalmente el demonio puede aparecerse de esa forma, pero no significa que haga lo que tú quieres lo que le estás pidiendo. Ok, eso es totalmente falso. Sí, o sea, eso de que voy a hacer pacto con el diablo, de que voy a vender mi alma, o sea, yo vendería mi alma por perder 30 kilos, pero ¿tú crees que va a venir el diablo o sea, ¿qué me va a dar por eso? Nada, ¿me entiendes? O sea, es el clásico cuento de Fausto, ¿no? Exacto, o sea, que vende su alma al diablo. Correcto, el diablo no puede hacer por sí mismo, el demonio no puede por sí mismo hacer algo, si es que Dios no se lo permite, en primer lugar. ¿Ok? O sea, el diablo, el demonio, porque hablar del diablo es otra cosa, ¿ya? El demonio en sí es un ser libre, pero limitado por la voluntad de Dios, ¿correcto? Entonces, la creencia popular de que el demonio puede hacer lo que tú le pidas, solamente se basa en la mentalidad de los rituales cristianos, de que si tú pagas tu diezmo, Dios te va a perdonar los pecados. Entonces la contraparte obviamente viene a que si tú le ofreces algo al diablo, el diablo también te va a hacer algo también a cambio, ¿ok? Entonces, cosa que tampoco es cierto. ¿Entiendes? Hay una correlación falsa en ambos casos. Entonces podríamos decir que este es más un caso de real posesión o realmente pacto con demoníaco.
podría ser, es que efectivamente el demonio sí pudo, en este caso de Josué, sí realmente pudo haber hecho, pudo haber un típico caso de obsesión, ya con vejación, dentro de lo que son las fases de la posesión demoníaca, ya, que llevó a cometer un homicidio a este Josué, lo que obviamente se considera un pecado mortal, lo que implica su condenación eterna, ¿no? Entonces, bajo ese sentido sí se entendería de que sí, o sea, ya le vendió su alma al diablo. ¿Qué habrá conseguido? No lo sé, ¿no? ¿Qué es lo que habrá querido? ¿Lo Porque consiguió? lo que él comentaba me parecía un poco absurdo dentro de la idea de que el diablo te concede cosas. De que él decía él que tenía dinero, $15,000 diarios ganaba, y tenía que gastárselos ya porque no podía tenerlos, y de que tenía que trabajar desde la madrugada hasta la noche y todo el tiempo era igual y estaba cansado, pero él no quería perder el favor de los demonios, ¿no? Me parece un poco descabellado, me parece un poco algo más mental, no sé, de algún tipo de esquizofrenia quizá, pero lo interesante es lo que se teje después de eso, ¿no? Que él muere. ¿No? Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de Annalise Mitchell también muere, ¿no? Lamentablemente, y en el caso de Josué, tengo entendido que no fue un sacerdote católico, sino fue un sacerdote, ¿cómo se llama? Un protestante, que también muere, ¿no? Sí. Junto con el conductor de la radio. De la radio, sí. ¿No? Entonces, ¿bajo qué circunstancias? Puede ser como, ¿por qué murieron los exploradores los que descubrieron la tumba del rey Tutankamón? Claro. Sí, o sea, puede ser también bajo las mismas circunstancias, ¿no? O sea, podemos tejer muchas ideas o fábulas, claro, respecto a esos temas, ¿no? Mientras que no haya una prueba irrefutable sobre lo que pasó, no podemos decir absolutamente nada. No, porque lo que me dijo un amigo de un amigo de un amigo, no vamos a decir sí, ya, ok. ¿No? Y estos casos de posesión diabólica, por ejemplo, que han ocurrido en otros departamentos, por ejemplo en la selva, de chicas que eran poseídas por el juego de la Ouija, ¿qué tan cierto es? ¿Es histeria colectiva? Más yo me inclino por lo que es histeria colectiva, ¿no? Hay que tomar en cuenta que mucha gente es más susceptible a creer en ciertas modas, ¿no? que otras, ¿no? Por ejemplo, hay que entender que en ese entonces estaban muy de moda las películas de terror, ¿no? Entonces la gente creía pues que si tú estabas jugando la Ouija, de pronto pues el demonio se te podía poseer, ¿no? El caso de Sarah Helen, también hubo varias posesiones colectivas en ese entonces, ¿no? Entonces no es que efectivamente el demonio posesione a varias personas al mismo tiempo, ¿ok? La influencia del demonio sí es cierto, se puede sentir en varias personas al mismo tiempo o en un ambiente. Claro. Eso sí es cierto, pero no es que posesione o que posea a varias, ¿no? O sea, generalmente el ataque de varios demonios se centra en una sola persona. Es extraño, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo sustento esto? Porque existe una referencia en la Biblia, ¿no? Donde dice, cuando Jesús encuentra a este hombre desnudo cerca al lago, al mar de Galilea, y le dice, oye, ¿cómo te llamas? ¿No? Soy Legión, ¿no? Porque somos 100, ¿no? Entonces ya pues vete, y se van donde los puercos, y los demonios poseen cada de los cerdos y se tiran al barranco, ¿no? Entonces, obviamente, si hay muchos demonios dentro de un cuerpo humano, porque se van a varios animales, ¿no? Entonces, sí existe de que varios demonios en un cuerpo, pero no varios demonios en varios cuerpos a la vez. No existe una literatura o una experiencia, un documento que te comente sobre eso, ¿no? El único caso particular que pudo haber dado fe de eso hubieran sido los juicios de Salem,
¿no? Sin embargo, se pudo determinar que eso más que nada fue un juicio político, ¿no? De posesión de tierras, ¿no? Entonces, no tenía nada que ver con posesión demoníaca ni con cacería de brujas, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así: el diablo existe y los demonios, o como tal, existen, pero no en la perspectiva que nos han hecho creer o que ha venido de un proceso cultural, de que nos poseen así, de que son de esta forma, tienen esto. Porque inclusive la forma de Satanás, como lo conocemos hoy en día, tiene mucha influencia del dios Pan de los romanos, si no me equivoco, de los sátiros, ¿no? Entonces es todo un tema cultural que va evolucionando más que algo real. Correcto, es que obviamente, o sea, si a mí me pides una imagen de Lucifer o del diablo, yo preferiría Lucifer de la serie de Netflix, ¿no? O sea, es más simpático que la versión de Lucifer de 3 cabezas que se está tragando a Brutus, a Pilatos y a no sé quién en el infierno de Dante, ¿no? Entonces, claro, son visiones, ¿no? Culturalmente va evolucionando, el demonio va evolucionando, ¿no? Entonces, pero no hay que dejarse engañar tampoco. O sea, no es que porque yo te diga, oye, yo prefiero esta versión, significa que no vaya a haber personas que vean al diablo efectivamente como un ser con patas de cabra, con alas de murciélago y con dientes de vampiro. Claro, es un poco relativo. Claro. Tenemos una pregunta. A ver. Tenemos una pregunta de Juan Martínez. Nos pregunta, ¿dónde habitan los demonios? Eso es lo que me quería preguntar. Buena, la pregunta es interesante, pero es un poquito complicada de responder, porque los demonios en sí son seres espirituales. No existe un lugar donde puedan estar habitando físicamente. ¿Correcto? O sea, ¿un plano externo? ¿O un contraplano al nuestro? Es que, por ejemplo, ¿dónde vive Dios? Es que Dios se supone que es en todos lados, ¿no? ¿Y dónde están los ángeles? Están en el cielo, en el cielo de Dios. ¿Y dónde está el cielo? Entonces, bajo esa figura, ¿no? O sea, claro, es una figura abstracta, ¿no? Entonces, la idea abstracta de Dios en el cielo y los demonios en el infierno son ideas abstractas, ¿no? O sea, no podemos ubicarlos en un sitio físico como nuestra mente quisiera darles. El infierno como tal no existe, ¿ok? No es que sea un lago de fuego y azufre o un desierto incandescente, ¿no? O ciudades destruidas como en Constantín, ¿no? Que se está quemando en el horizonte, ¿no? No, pero sí, o sea, se puede decir, o sea, lo que sí se puede decir es que ellos están en un plano más que nada mental. O sea, es como que en nuestros pensamientos, ¿ok? José Antonio Fortea, uno de los exorcistas más conocidos, dice que no es posible ubicar a los demonios en un lugar físico, ya que ellos viven o se desarrollan en un plano más espiritual y más mental. Incluso, yendo un poquito más allá, sus peleas, como tanto se comentan algunas veces, no son peleas físicas con espadas y escudos o peleas cuerpo a cuerpo, ¿no? Son peleas mentales, son peleas de voluntad, ¿no? En quién es el que tiene mayor razón, ¿no? No existen las espadas flamígeras, no existen estos pies alados, no existen las alas, ¿no? No existe esas alas en los ángeles, esas alas en los demonios. Esa es la capacidad de que, así como tú en tu imaginación te puedes ir a cualquier lugar, los demonios con solo el pensamiento pueden irse a cualquier lugar, porque son esos seres espirituales que se pueden movilizar. Tenemos otra pregunta, Antonio, una pregunta interesante. Jason Perdomo pregunta: fui poseído por 6 demonios
pero de los cuales 2 de ellos tenían más poder que el resto y eran sometidos a ellos. ¿Puede pasar? Sí, es posible. Dentro de lo que es perdóname, cuando uno es poseído por los demonios, no necesariamente es poseído por uno, puede ser poseído por 2, por 3 o por varios, ¿ok? Y generalmente cuando existe un rango o un grupo de varios demonios, generalmente siempre hay uno dominante, ¿no? En este caso dice 2, que tienen 2 de ellos eran los que tenían más poder. Entonces generalmente para estos casos el exorcista tiende a expulsar primero a los más débiles y luego comienza a expulsar a los más fuertes, ¿no? Porque es un proceso un poquito más complicado, ya que los más fuertes siempre van a poner como bala de cañón a los más débiles, ¿no? O sea, antes de que me voten a mí, tuve primero. O sea, si yo tengo al demonio de la ira y al demonio de la pereza, mando primero de la pereza antes que al demonio de la ira, porque la ira es mucho más fuerte, entonces mandan a la pereza, lo votan primero a él, ¿no? Claro, entre comillas, ¿no? Porque demonios como tales existen millones, ¿no? Entonces, y cada uno tiene su forma de ser, su propia personalidad. Entonces, sí puede pasar que tenga 6, 10, 20. Bueno, conozco casos de hasta 15, pero bueno, más allá no, pero no. Pero sí interesante el caso de los... Jason nos dice, ¿no?, que eso le dejó secuelas, fue a los 14 años. Si pudieses quizá, Jason, escribirnos por interno, contarnos un poco más tu caso, para que luego Antonio pueda darnos una respuesta más clara y lo publicamos igual en la página para que lo puedas ver, te agradeceremos bastante. Bueno, Antonio, vamos finalizando el programa. Creo que llegando a la conclusión de que sí, los demonios son algo que han existido muchísimo tiempo, están entre nosotros, obviamente no en un plano físico, en un plano mental un poco distinto al nuestro. Tampoco son de la manera en la cual nos han pintado, nos pinta el cine, nos pintan quizá parte de las costumbres, ¿no? Lo que nos van contando, los cuentos, pero es un peligro que es real. La iglesia lo trata, ¿no? Lo combate. No solamente la iglesia, hay que resaltar que gracias a la iglesia católica es que las demás, o sea, conocemos más sobre el mundo demoníaco, ¿ok? Porque si no fuera por este oscurantismo en el que se vivió desde el siglo II hasta el siglo prácticamente XV, XVI dentro de la humanidad, no se conocería mucho sobre el tema de los demonios, ¿no? Con todas sus ciertas características un tanto fantasiosas, ¿no? Pero sí con ciertas características que de todas formas nos permite un poco adentrarnos y conocer la naturaleza misma del demonio, ¿no? También hay que rescatar que a veces no entendemos totalmente la diferencia entre qué es el diablo y qué es el demonio, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo jugar con el diablo que jugar con el demonio. ¿Ok? Entonces, sí. Lo recomendable es no jugar con ninguno. No, lo recomendable no es jugar con ninguno. Pero si hay algún consejo que les pueda dar ahorita, o bueno, no es un consejo, es una advertencia más que nada. El demonio o los demonios en sí nunca les va a decir una mentira. Nunca. Okay, los demonios siempre van a decirte la verdad. Okay, entonces, pero no dicen que es el padre de la mentira, el padre del engaño, no, que vive en la oscuridad. Sí, es el padre de la mentira, es el padre de la oscuridad. Siempre te va a querer engañar con sus retices, pero con la verdad. Okay. Una desinformación como hacen los políticos hoy en día. Exactamente.
¿no? Entonces el demonio hace eso, ¿no? Ese es el problema con el demonio, ¿no? Siempre te va a engañar con la verdad. Te va a decir, sí, o sea, pero tú puedes hacer esto, sí, puedo, o sea, pero tú me puedes hacer, pero tú puedes sanar a mi madre, sí puedo, pero sí puedo si es que Dios lo quiere, pero te omitió esa parte. Pero sí puede. Pero Siempre sí hay puede. un truco, siempre hay una Exacto. cosita de por medio. Pero la gente no lo sabe. Entonces siempre hay que tomar en cuenta que completa la oración o dime la verdad total. A ver, tenemos una última pregunta, disculpa que te corte. ¿La Ouija puede hacer que los demonios posean a las personas? La Ouija no. Los demonios poseen personas. La Ouija es un instrumento. Y eso creo que sí quedó pendiente de la semana pasada. La Ouija es un instrumento que sirve para contactar espíritus. Sí, ¿no? Que sirve para contactar espíritus y por el cual tú puedes comunicarte con algún espíritu de una persona que murió o cualquiera. Pero cuando tú no la has cerrado bien, esa puerta, digámoslo así, entre comillas, entendamos que estamos manejándonos en un nivel abstracto, si no la has cerrado bien, queda abierta y el demonio entra. Cualquier cosa puede entrar a través de eso. Y si es un demonio, obviamente ese demonio puede o entrar en un objeto, infestar una casa o un objeto, o comenzar a un proceso de posesión para una persona, quedarse pegado a una persona, ¿no? Entonces ahí ya comenzaría un proceso de posesión, ¿no? Entonces no es que la Ouija posea, pero sí el demonio que es un medio para. Exacto, por el cual entró. Eso sí podría ocurrir. Bueno, como nos ha dicho Antonio, en realidad es real, no hay que jugar, no hay que creerle, aunque nos diga la verdad, ¿sí? Para el programa de hoy, en realidad hemos investigado un poco, hemos venido trabajando porque es un tema realmente muy controvertido, muy controversial, y sí, me gusta mucho la idea de la creencia del demonio como demonio, no como el diablo, ¿no? Pero realmente es un tema que todavía desconocemos. Sé que si bien hemos podido quizá adentrarnos un poco en algunos conceptos, algunas ideas en las cuales nos hemos aclarado, realmente sé que falta mucho más por conocer. Hay muchas cosas que desconocemos de ello y hay muchas cosas en las cuales no debemos ponernos a jugar, mucho menos con un demonio. Así es que agradecemos el día de hoy, Antonio, a toda la información que nos has podido brindar. Nos has despejado muchas dudas en realidad. Esperamos que la gente pueda enviarnos de todas maneras si tienen algunas dudas por medio del inbox, las cuales podremos responder tanto de manera personal o quizá en el próximo programa, la próxima semana. También saludamos a toda la gente que nos ve a través de Teledemás Digital, a la gente que nos ve por Mega TV Loreto y RTV Paiscam. El día de hoy, Alessandro Paredes los acompañó, Antonio Sánchez me acompañó a mí y esto fue Lo Desconocido. Nos vemos la próxima semana.